Fin de semana se produjo un nuevo intento de atentado contra el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Para analizar este tema ya le damos la bienvenida al politólogo, periodista, analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Rosario. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Como siempre, el placer de conversar contigo es nuestro. Quiero preguntarte qué lectura se hace Igual. de este nuevo intento de magnicidio contra Donald Trump. Bueno, de momento, Rosario, hay muchas hipótesis puestas sobre la mesa. Algunas me parecen que son fáciles de descartar muy rápidamente, porque tienen una intencionalidad política muy clara, ¿no? Y muy turbia. Por ejemplo, lo que plantea de inmediato, poco después del atentado, Donald Trump, que salió a culpar a Kamala Harris y a Joe Biden de que por su discurso agresivo, por acusarlo de querer destruir la democracia norteamericana, es que se han producido estos dos atentados. Yo creo que eso es descartable totalmente porque en el tono de los cuestionamientos de los demócratas a Donald Trump no hay más violencia, más agresividad o más peligro que en los cuestionamientos de Donald Trump a los demócratas, incluido Biden y Kamala Harris, a los que acusa de querer destruir los Estados Unidos y de estar propiciando una invasión de latinoamericanos a través de la frontera del sur, una invasión que va a terminar matando a muchísimos estadounidenses y haciéndolos víctimas del robo y de violaciones. O sea, las acusaciones de Trump ponen más en la mira a sus adversarios que la de los adversarios a él. También es probable, Rosario, que los aparatos de propaganda de Rusia, los que maneja muy bien Vladimir Putin, y los servicios de inteligencia rusos salgan a difundir la idea de que este segundo intento de magnicidio tiene a Ucrania por detrás, tiene al gobierno de Volodymyr Zelensky por detrás, porque de lo que se sabe de este francotirador que intentó matar a Trump disparándole a unos 350 metros en el club de golf que tiene Trump en Palm Beach. De lo poco que se sabe de él es que, además de tener un prontuario de violencia, de tener acusaciones y delitos penales en su historia, está el hecho de que desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, es un ferviente defensor de la causa ucraniana. Incluso habría viajado a Ucrania con la intención de armar una milicia y pelear contra los invasores rusos. Por eso es una oportunidad que Vladimir Putin no se va a perder para tratar de que se asocie este intento de magnicidio con una conspiración en la que habría estado involucrado Volodymyr Zelensky. Estas van a ser las hipótesis y las trampas propagandísticas con que se va a sembrar la discusión a partir de ahora, pero yo creo que hasta el momento la sospecha lógica principal es que está dentro de una patología norteamericana que viene desde el siglo XIX, ¿no? La de los personajes que actuando individualmente por algún desequilibrio emocional o por algún desorden psicológico intentan magnicidios. En algunos casos tiene que ver con la política, pero no con conspiraciones, ¿no? Por ejemplo, John Booth, el que asesinó a Lincoln en 1865 en el Teatro Ford en Washington, lo asesinó porque ese magnicida era racista y condenaba a Abraham Lincoln por haber abolido la esclavitud y luego por haber ganado la guerra contra los estados sureños que confederados habían intentado separarse
de la Unión. Había una motivación política, pero no había una conspiración. Y hubo otros muchos casos que las motivaciones de los magnicidas fueron absolutamente personales, como el caso de James Garfield, ¿no? Quien lo asesinó en 1881, era un hombre allegado a él que había colaborado con la campaña electoral de Garfield, que había puesto hasta dinero propio y que esperaba que se cumpla su pedido a cambio, que era obtener una embajada norteamericana en Europa. Como no se la dieron, se tomó venganza de ese modo, cometiendo un magnicidio. Hubo otras muchas veces que la política estuvo presente, pero sin que existiera conspiración, como por ejemplo en 1901, cuando un anarquista asesinó al entonces presidente William McKinley. Era anarquista, pero no era parte de una organización que conspiró para realizar el magnicidio. Y muchas otras veces actuaron personas por motivaciones lunáticas, por desequilibrios emocionales, por desórdenes psicológicos, como las dos veces que dos mujeres que no se conocían entre sí y con un par de semanas de diferencia intentaron asesinar a Gerald Ford, al entonces presidente Gerald Ford, el que había sido vicepresidente de Nixon y quedó en la presidencia. Una de ellas, la que le tiró 5 balazos, el primer atentado contra Ford, era una seguidora de Charles Manson, el lunático que tenía una secta que asesinó a Sharon Tate en Beverly Hills, ¿no? O sea, las causas de los lunáticos están muy presentes. También estuvo en 1881, en 1981, perdón, cuando John Hinckley se llamaba, quien intentó asesinar a Ronald Reagan y le dio varios disparos. Hinckley en ese momento era un admirador de Hitler, un filo nazi, pero era fundamentalmente un desequilibrado emocional, un tipo con desórdenes psicológicos y actuó por esa razón y no fue parte de una conspiración, ni siquiera una seria motivación ideológica. En el caso del primer atentado contra Trump, el de Pensilvania, bueno, lo que muestran las investigaciones es que ese muchacho habría disparado desde el mismo lugar, si en lugar de estar Trump en ese momento en esa tribuna haciendo un discurso proselitista hubiera estado Joe Biden o Kamala Harris. No son tipos de naturaleza magnicida como el que asesinó a John Lennon en la puerta del edificio Dakota frente al Central Park. Ese pareciera ser también, o podría ser también, la verdadera causa detrás de este segundo intento de magnicidio que Trump va a tratar de convertir en un arma contra sus adversarios, contra fundamentalmente Kamala Harris y el Partido Demócrata. Bien, queda claro. Claudio, te quiero consultar ahora por el impacto que puede llegar a tener entonces en el marco de este proceso electoral que tiene el país del norte del continente y también qué otras consecuencias políticas, si es que las ves, puede llegar a tener este acontecimiento. Te pido una respuesta breve, por favor. Bueno, en lo inmediato, lo lógico es pensar que va a tener un impacto favorable a Donald Trump, ya seguramente lo está teniendo. Ser víctima de un intento de magnicidio siempre genera solidaridad con esa víctima, pero la consecuencia política todavía es impredecible, porque el hecho de que Trump saliera a acusar de este intento de magnicidio al discurso de Kamala Harris y de Joe Biden, eso sí puede poner en la mira de un loco, de un magnicida, a Joe Biden y a Kamala Harris. Los seguidores de Donald Trump son violentos, muchos de ellos, y la toma del Capitolio aquel día de enero lo prueba, hubo 5 muertos. El discurso
de violencia genera violencia. Trump lo generó aquel 6 de enero con el asalto al Capitolio y también lo generó cuando empezó a decir que iban a invadir una ola de mexicanos el sur de los Estados Unidos y un muchacho viajó 200 kilómetros en su auto hasta la frontera y se puso a disparar y a masacrar mexicanos. Cuando lo detuvieron y le preguntaron por qué, dijo que era porque Trump estaba avisando que se estaba produciendo una invasión de mexicanos. En ese sentido, las consecuencias del discurso que está dando Donald Trump en este momento pueden ser peligrosas, pueden generar violencia. Bien, Claudio, te agradezco mucho este contacto, que pases bien, buena jornada para ti. Abrazo grande, Rosario, hasta cualquier momento.